1000 metros, y hay perforaciones de más de 5000 metros. De hecho, hace unos años, bueno, se acuerdan del asunto cuando era gobernador, hizo un estudio a ver si conseguía petróleo en Corro, que era una de una Secretaría de Energía que se lleva a echar eso, y volvieron a hacer estudios de propagación y decían, si llega a haber petróleo está a más de 7000 metros, o 8000, si llega a haber, y si llega a ver, lo querés extraer, no competís con nadie. Entonces nadie quiso invertir un peso. Y ese estudio ya se había hecho ya en los años 50 y volvieron a insistir y no hay caso, no tenemos nosotros acá petróleo, pero bueno, no es un problema tampoco. Bien, entonces ¿qué pasa? Uno llega, se hace la perforación, Profe, ¿qué diámetro tiene la mecha? no te sé decir, yo la he visto personalmente, pero deben tener unos 20 centímetros el caño. 20 o 25 centímetros el caño. ¿A qué ibas? ¿Por qué es importante? Ustedes habrán escuchado la empresa Techin. ¿Qué es Techin? No es un nombre chino. Tenaris también es del grupo Tenaris. Techin es, por suerte, en realidad por suerte, por el gato, no se sabe. Era una empresa nacional que se dedicaba a hacer caños sin costura. ¿Por qué caños sin costura? Porque este es un caño que tiene que ser estructural, tiene que tener una resistencia muy superior a cualquier caño fabricado o soldado, lo que sea. ¿Y por qué? Porque hace mucha fuerza axial y una torsión terrible. Si el caño no es resistente, se rompe. Imagínense que es un caño que tiene 5000 metros, como hemos dicho en algunos casos, y yo lo hago rotar de arriba y me tiene que romper la piedra en el otro extremo. Imagínense que habíamos dicho, no hay material indeformable. De hecho, es probable que dé casi un todo, se retuerza el caño y siga perforando. Y no se tiene que romper. Y no se tiene que romper no solamente el caño, las uniones, esas rocas donde se encaja uno con otro, se lo enrosca y se tiene que transmitir todo el esfuerzo y a la vez la torsión. O sea, uno dice una tontera, pero son tecnologías que la han puesto a punto realmente con cálculos muy eficientes de materiales, de estudios estructurales. Y Techin es el principal, no sé si el primero o el segundo fabricante de tubos sin costura para la industria del petróleo, para él. Incluso ellos tienen patentado ciertas bridas de acople entre tubo y tubo, porque cada empresa desarrolla su tecnología y si alguien no quiere fabricarla, le cobra. Bueno, o sea, acá hacen mechas sumamente largas. Supongamos que acá, este del piso, ¿no es cierto?, encuentra una caverna, un yacimiento que tiene hidrocarburos. ¿Y qué se puede encontrar cuando llega acá? Puede ser todo líquido, puede ser líquido y gas o puede ser todo gas. Si fuera mitad y mitad, ¿no es cierto?, tendríamos en el fondo depositados los hidrocarburos más pesados, como el petróleo, y algún gas confinado en esta cueva, que puede ser etano, propano, butano, gases livianos. Ya moléculas más pesadas son líquidas, entonces estarían diluidas en el mismo petróleo. Y acá tenemos de todo tipo, desde el CH de carbono 5 o 6 en adelante están hasta 100, 200 carbonos, no sé, son cadenas rarísimas. Si me preguntan los nombres, preguntémosle a un químico. Pero son cadenas de hidrocarburos más pesados. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con la mecha. ¿Qué le pasó a Don Drake cuando su caño de perforación tocó la caverna? Al principio, probablemente, los primeros pozos petroleros, ellos a lo mejor pensaban que eran de agua, estaban a baja profundidad, a lo mejor estaban a 15, 20, 30 metros de profundidad. Normalmente eran pozos muy eficientes que tenían mucho contenido de petróleo y poco gas. Entonces cuando llegaba el caño, ¿no es cierto?, tenía mucho petróleo y poco gas. El caño se sumergía en el petróleo, este gas que estaba acá estaba a presión, porque estaba presionizado, estaba como atrapado, y el gas, este gas que estaba a presión quiere expandirse, al expandirse empuja el líquido para abajo y por dónde salía hacia arriba. No sé si ustedes habrán visto en películas o documentales históricos, cuando descubrían el petróleo, que todos lloraban de felicidad porque hacían un pozo y saltaba el petróleo por el aire. ¿Y por qué saltaba por el aire? Dos cosas, claro. La presión que tenía el gas
al querer expandirse, empujaba hacia abajo, entonces hacía salir por el tubo al chorro de petróleo. Y segundo, la altura no era muy alta, porque si el pozo de petróleo está a 5.000 metros, por más presión que tenga acá, no lo alcanza, es una columna como un manómetro de agua, de líquido. Pero como no estaban muy profundo, esta presión era suficiente para levantar la columna de petróleo hasta que saliera. Entonces eso es lo que indica. Eran pozos que estaban a muy poca profundidad, tenían algo de gas contenido de presión dentro de la caverna que no se lograba escapar, y eso hacía que salga el petróleo. Hoy ojalá salga el petróleo así solo. Como hoy los pozos petroleros están mucho más profundos, estamos obligados a colocar una bomba. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que se llega acá, se detecta, lo que primero va a tratar de salir es el gas. El gas sale porque el gas es muy livianito y la presión lo saca solo, pero el líquido no alcanza a salir con la misma presión del gas, por más que yo introduzca al fondo el caño para extraerlo. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que lo encontró el pozo, toda esta parte del pozo se lo refuerza, a medida que se va excavando también se van haciendo excavaciones más grandes y se lo van encapsulando para que no se vaya a desmoronar, porque si se me desmorona el caño, puedo llegar a cortar el trépano y perdí la perforación. Entonces se va entubando, se van haciendo como unos aros de cemento hacia abajo para tratar de rigidizar el pozo, la perforación, hasta que llega al pozo. Una vez que llega al pozo, voy sacando, por supuesto, el lodo de perforación, lo que me va sacando todas las piedras, y llega ahí. Una vez que llega al pozo, ese mismo tubo se usa para chuparlo, porque ya que lo introduje 5 kilómetros para adentro, no lo voy a cambiar, ¿no? Además, el tubo ya está bastante baqueteado, desgastado. ¿Se imaginan la erosión con las piedras? Llega acá, entonces me sirve para extraerlo. Ahora, como está tan profundo, el gas puede salir, pero no el líquido. Entonces el líquido sí o sí tengo que colocar una bomba, que es una bomba de émbolo. Si yo tengo el pozo acá, es como si esto estuviera agarrado, perdón, vamos a dibujar vuelta, del bajo. Esto tiene un émbolo con unas válvulas de circulación en un solo sentido. Entonces, cuando va para abajo, abre la válvula, se inunda toda esta parte de petróleo y cuando tira para arriba, succiona de abajo y esto lo empuja para arriba y va sacando de a pulso, ¿no? Como si fuera un inflador, pero al inverso. En vez de soplar, chupa. Y chupa hacia arriba, ¿no? Entonces, la bomba que le llaman estas famosas cigüeñas, es una bomba de émbolo que sube, baja, un pistón que permanentemente está bombeando el líquido. Normalmente la ventaja que tiene esto, el petróleo líquido, es que no hace falta tener un recipiente. Yo con un caño lo llevo a una central donde todas las cigüeñas van depositando el petróleo. El problema en estos lugares se presentan con el gas. El gas también lo puedo llevar a un o sea, por ahí puedo tener, si yo estoy sacando gas, pongo un caño y lo llevo a un depósito. Pero almacenar gas, el volumen que requiere es gigante. Por eso van a ver por ahí o ciertas esferas muy grandes, donde lo presurizan un poco, como para que no se escape, pero no es tan eficiente volumétricamente. O sea, la masa, la densidad que tiene el gas, por más que lo compriman, no es la densidad que tiene un hidrocarburo líquido. Y así es cuando van obteniendo. Ahora, pregunta. Son preguntas un poco. ¿Qué es el petróleo? ¿De dónde viene el petróleo? Supongo que todos han visto Jurassic Park. ¿Ah? Entonces dicen, son los dinosaurios que cuando por algún ciclo geológico quedaron cubiertos, entonces es materia orgánica que sin oxígeno se transformó en hidrocarburos y se convirtió químicamente con el tamaño, la presión, y ahí se formó una capa de hidrocarburos. Pero hay que tener muchos dinosaurios, todos juntos, todo es un cementerio de dinosaurios cada día. En realidad, ustedes imagínense que viene una era geológica de unas erupciones volcánicas gigantescas y se tapa el Amazonas. El Amazonas va a ser una capa de 5 metros de altura de hidrocarburos. O sea, no solamente los animales que son materia orgánica, los árboles eran materia orgánica. A lo mejor zonas muy boscosas o en valles que se juntaron mucha cantidad orgánica de tronco, de hoja, madera, se taparon, fermentan con los miles de años y se formó petróleo en esa caverna tapada, digamos. Pero es material orgánico, producto de vida de las primeras partes geológicas de la Tierra. No sé qué tiempo mínimo se requiere para producirse una materia orgánica viva en hidrocarburos.
pero no son 100.000 años, deben ser millones y millones de años. ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Ah? Como para tener una idea. A ver, ¿qué edad tiene nuestro calendario? ¿En qué año estamos? 2019. ¿En qué año nació Cristo? Hace 2019. En realidad recién nació. ¿Qué edad tiene la civilización o la historia? ¿Vieron que está la historia y la prehistoria? No vamos a salir del tema ya que estamos. ¿Desde cuándo se dice que existe la historia y desde cuándo la prehistoria? En la escritura. Desde la escritura. ¿Cuánto tiempo la escritura? 5 veces nuestro calendario, hace 10.000 años. Ahí. ¿Y desde cuándo se conoce que hay indicios de que existe el ser humano? Hasta que aprendió a escribir. Estamos más jodidos acá. Podríamos decir 300.000 años. Ahí están los inicios de los primeros Homo sapiens. Se parece hace mucho. 300.000 años. ¿Hace cuánto que desaparecieron los dinosaurios? Bueno, esto lo tienen que saber porque lo vieron en las películas, ¿no? ¿Hace cuánto que se dice que cayó ese famoso meteorito que extinguió la vida en el planeta? 65 millones de años. O sea, hace 65 millones de años que probablemente bosque, todas esas cosas quedaron tapadas por... Y de ahí para atrás. Si los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones, ¿qué edad tiene la Tierra? 4.000 y pico de millones de años. O sea, entonces uno dice el calendario nuestro no es nada. Bueno, o sea que los tiempos con los cuales se forman estos productos no lo tengo claro cuánto es, son millones y millones de años. O sea, al menos 65 millones de dinosaurios. Bueno, eso como para hablar de filosofía científica. Bien, en nuestro país, fíjense dónde hay más. Esto tenía la próxima variante. ¿Qué es esto? ¿Saben? Yo no soy un especialista, pero bueno, tampoco lo comento muy suavemente. Recién les dije cómo se extrae el petróleo, de forma tradicional. ¿Han escuchado los yacimientos de vaca muerta que tanto con bombo y platillo que dice que los argentinos no vamos a ser millonarios gracias a eso? ¿Ah? ¿Y por qué se ha puesto de moda vaca muerta? Porque ahí, hasta que nuestra tecnología petrolera de hace unos años, no teníamos la capacidad de extraer petróleo más que por los métodos convencionales. Y en Estados Unidos, cuando ellos empezaron a decaer su producción industrial, su producción de petróleo, y comenzaron a ver que el petróleo cada vez iba a escasear, dijeron tenemos que buscar otros métodos alternativos para conseguir fuente de energía, y desarrollaron durante más de 15 años los petroleros yanquis, buscando otra alternativa de extraer petróleo, y encontraron un método que se llama fracking, que es fractura hidráulica. Y han escuchado que el fracking es muy defendido y muy controversial, por otro lado. ¿Saben por qué? De hecho, los europeos lo tienen prohibido utilizar el fracking. Por supuesto que los europeos tienen prohibido utilizar el fracking porque no tienen una gota de petróleo. Y los países petroleros también tienen prohibido utilizar el fracking. ¿Por qué? Porque los métodos tradicionales les alcanza y les sobra. Entonces no quieren que haya competencia. Ahora, y ahí viene una discusión que es como la discusión que a veces decimos de la ecología. ¿Es factible, no es factible? ¿Contamina, no contamina? ¿Genera microsismo, no genera microsismo? No lo sé. Yo sé que los países que tienen petróleo y los que no tienen nada de petróleo están en contra. Ahora, los países que no tienen petróleo y pueden obtenerlo por este método, y con poco de platillo. Ahora, ¿dónde está la verdad? No les sé decir, son luchas de poder que uno nunca sabe quién es el que tiene la razón. Pero ¿por qué tan cuestionado el fracking? El fracking también se hace un pozo. No hay una caverna de petróleo acá llena que dice, uy, qué lindo está todo el petróleo junto, lo saco, está barato. Pero ya que he puesto, en realidad le están sacando jugo a las piedras, y es la verdad. ¿Vieron cuando dice ese dicho, sacarle jugo a las piedras? Le sacan jugo a las piedras. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una perforación suficientemente profunda, porque no hay ningún yacimiento poco profundo, y observan que hay sedimentos que, como decía, es probable que haya sido un bosque no muy tupido que quedó tapado. Entonces ahí
pedacitos de tronco, pero dispersos, no en una sola caverna. Y existe por doquier, aparentemente. Pero no es fácil extraerlo. Entonces han desarrollado, hacen una perforación de 2000 metros abajo, o sea, he escuchado que hasta 3000, giran los trépanos, esto por supuesto que estas curvas son de 100 metros de radio, lo giran y hacen una excavación también de varios kilómetros horizontales. Y le inyectan agua con una sustancia química que no sé bien qué es, pero que termina como lavando y disolviendo los hidrocarburos que están mezclados en las piedras. Entonces, inyectan a altísima presión agua con esos químicos que lo que hacen, supónganse que es arena sucia de petróleo, que es imposible, no es un líquido, una pasta. Este líquido disuelve el petróleo y a tal presión que como el petróleo es más liviano que la roca empieza a flotar y lo empieza a levantar. Y entonces, ¿qué pasa? Todos esos productos inyectados a alta presión tienden a subir por el terreno, claro, a tanta presión que lo van rompiendo. O sea, está bien, si es una roca a lo mejor no puede pasar, pero si es un terreno gredoso, arenoso, pasa. Hasta que llega a superficie. Y ahí obtienen ese petróleo lavado con esos líquidos que tendrán algún proceso químico para separarlo, y lo obtienen. Lo tienen en una pileta, en el piso, por supuesto bien aislada del resto para que no se le escape, pero así lo obtienen al fracking. ¿Y cuáles son las críticas? Que si yo tengo napas de agua, me las contamino. Porque ese líquido, entiendo yo que con el que mezclan el agua, no es tan rico como la Coca-Cola, tan saludable será, ¿no? Entonces, la incertidumbre de si no contamina todo eso. Y segundo, todo este aflojamiento del terreno, porque a la final dejó huequitos vacíos que fueron lavados de un líquido de agua nomás. Dicen, o no está del todo comprobado, que es más factible que un movimiento sísmico se propague por un terreno flojo, que ya es como que lo debilité, entonces cualquier sismo puede propagarse más fácilmente. Bueno, y ahí están las dos grandes discusiones, los problemas sísmicos y los problemas de contaminación de napas. ¿Hasta dónde está controlado y hasta dónde es cierto? De hecho, toda actividad del hombre, el hombre es un ser contaminante, tiene tu inteligencia, pero bueno, hasta dónde uno puede renegar de eso, no lo sé. La cosa es que Argentina tiene capacidad de producir bastante petróleo por fracking. ¿Y qué significaría eso? Y que por 50 años no tendríamos que estar tal vez suplicando que nos vendan petróleo. Está bien, le podemos suplicar a la Shell, que no es acá, pero le podemos obligar que nos lo venda. En cambio no le podemos obligar a que los países del Medio Oriente nos vendan. Si no, no se lo deja sacar directamente. O sea, hacemos negocio todo, no hace nada. Pero bueno, eso es una fuente. ¿Que va a dar tanto mano de obra, que la Argentina se va a hacer millonaria? No lo sé. O sea, si eso fuera de todos nosotros, no vamos a ser millonarios. Pero en realidad es la petrolera. ¿Que va a dar mano de obra? Va a dar mano de obra. ¿Que vamos a tener energía por varios años? Creo que sí. De hecho, ¿de dónde viene esta energía mayoritariamente? ¿Saben cómo es la matriz energética argentina? Más o menos 3/4 partes o 2/3 de la energía viene de energía de hidrocarburos, o sea, quemamos hidrocarburos para tener energía. El resto, después sigue la hidroeléctrica y la nuclear, creo que es apenas un 8%. Y las alternativas, la idea era alcanzar el 1% en el 2020, y todavía no llegamos al 1%. O sea, nuestra matriz energética se basa en esto, en el petróleo. Si no tenemos petróleo no vamos a tener luz, y si no tenemos luz vamos a estar pobres. Ni más ni menos. Bueno, esto es controversial, solamente era para diferenciarlo de lo que recién habíamos visto. Bien, y cuando uno obtiene el petróleo, obtiene el famoso barril de petróleo. ¿Cuánto vale el petróleo? Ustedes vieron que el barril de petróleo le gusta más al economista que a la estación de servicio, porque es un commodity, se basa en todo en el petróleo. Bueno, el barril de petróleo, que parezca mentira, 10 años atrás, 12 años atrás, valía $110. Y como hay tanta inflación en el mundo, hoy vale 55. ¿Por qué? Nadie sabe. Son guerras de precios, guerras de petróleo, guerras estratégicas. ¿Para qué? Para perjudicar a los países que tienen petróleo tradicional. El tema es que Estados Unidos, para aplicar esa guerra, se le ha hecho ineficiente el método del fracking. Porque el fracking, si bien ellos consigan petróleo, el costo es mayor.
Pero ellos prefirieron sacrificar su propio beneficio a costa de perjudicar a los otros países. Eso hay que decirlo, esa es una política muy clara que ha tenido. Entonces, ellos como tienen espalda financiera no les pasa nada. Un país petrolero, como algunos conocemos, está en la cuerda floja porque no tienen buen precio de petróleo. Más allá de todo eso. Y el petróleo se les produce un proceso que seguro que haber escuchado, que se llama la destilación. Y fíjense que ese es el crudo es como salió del yacimiento, y yo después, cuando lo destilo, voy a obtener subproductos. ¿Y qué subproductos son los más típicos? Y parte es gas licuado, después vienen los combustibles pesados como el fuel oil, el diesel oil, después vienen los combustibles livianos como las naftas, y después quedan otros hidrocarburos más pesados que son aceites pesados, grasas, parafinas. ¿En qué parte de este barril creemos que vamos a poder obtener asfalto? De los más pesados, que son estos de acá abajo, las parafinas, de ahí se obtienen plásticos, grasas, asfalto. Los otros se usan como combustibles muy livianos. Esto casi que se obtiene el gas licuado, la nafta de auto, una nafta livianita. El gasoil un poco más denso, por eso más pastoso, más grasoso incluso. Ahora, hay que tener en cuenta, no todo el petróleo, acá dice el 27% de esto, no todos los hidrocarburos del petróleo tienen las mismas características. Hay petróleos muy ricos en componentes pesados, hay petróleos que son muy ricos en componentes livianos, entonces no todos los petróleos tienen la misma proporción de sus productos. Se pueden aproximar, pero hay muchos que tienen gran cantidad de hidrocarburos livianos, de naftas, un poco de pesado y al revés. Y eso hace que es un problema para la destilería. Ustedes habrán escuchado que 20 años atrás el gasoil era muy barato acá, en Argentina, y decían porque estaba subvencionado. No es que estaba subvencionado el gasoil. Por eso todos los taxis, ¿qué motores tienen los camiones normalmente? Diésel, porque es un combustible un poco más barato, pero en aquel entonces era muchísimo barato. Entonces todo el transporte público, el taxi, el transporte de mercancía era gasoil. Porque lo que se buscaba era como un insumo para la economía productiva. Y los autos comunes eran nafta. Pero ni aún así, las automotrices fabricaban muchos autos diésel y la gente compraba un auto gasolero porque era la mitad del costo, como con el GNC. Pero no estaba subsidiado. En realidad estaba estaba exento de impuestos, era distinto. Porque uno dice, lo están subsidiando, no es que lo estén subsidiando. La nafta tiene tanto de impuestos que cuando vuelve a sacar los impuestos se pone barato el combustible. Ese era el tema. Y llegó un punto que todo el mundo, claro, cuando la crisis aprieta, todo el mundo quiere usar gasoil, y resulta que estaba la mitad de la flota de autos eran gasoleros y nadie usaba combustible de nafta. ¿Y qué pasa? La destilería decía, che, yo cuando destilo me queda un 27% de nafta y vendo la mitad de la nafta, ¿y qué hago? Entonces, ¿qué pasa? La destilería no quiere destilar más hasta que no vende toda la nafta. Entonces, se producía un déficit de gasoil o de los carburos pesados, que eran los que más venta tenían, y no se vendían los combustibles livianos como la nafta. Entonces le echaban la culpa a las petroleras. Claro, hay un problema técnico, la destilería no quiere perder plata, o no va a destilar para tener exceso de nafta y que no sabe a quién vendérsela. Pero bueno, son otra historia. Entonces, no todo el hidrocarburo que vamos a obtener es en las mismas proporciones. Bien, y el asfalto ¿cómo lo vamos a obtener? Ya vamos a ver cómo se obtiene el asfalto a partir de la destilación. A ver, acá van a ver que siempre vieron que hago una especie de comentario histórico de dónde proviene el asfalto, los materiales, etcétera. Y van a ver que acá dice que hasta 3000 años antes de Cristo se han encontrado indicios que hasta los egipcios hacían uso de asfalto para momificar. ¿Cómo? Entonces van a ver algunos datos interesantes de la antigüedad. O sea, desde hace 5000 años atrás que habían algunas aplicaciones que se lo usaba como un barro para pegar piedras, como un mortero, no tenían cemento porla, pero tenían estos aglomerantes pastosos. Observaron que también algunas piletas eran recubiertas con asfaltos. Y fíjense que estamos hablando
crucero egipcio, el Sánscrito, que es la parte norte de la India, de la antigua Persia, o sea, de aquella península mesopotámica, donde está Arabia Saudita, donde está Irán, Irak, toda esa zona del Medio Oriente. ¿Por qué se creen que los primeros datos del asfalto están en esa zona? Hoy sabemos que es una zona muy petrolera. Ahora, el petróleo se descubrió en el 1859. ¿Cómo hacían estos tipos para hacer el asfalto? Claro, en esa zona donde había gran concentración de hidrocarburos a baja altura, muy probablemente la misma presión del... Por eso decía, a veces un estudio químico de los suelos uno puede detectar si hay petróleo. En ese caso, no solamente que hay petróleo, ya había emanado compuestos pesados y había lo que se denominan los asfaltos naturales. Entonces había como pequeños sectores donde encontraban arena mezclada con asfalto, como una tierra sucia. ¿Y qué hacían? Esa tierra vos la calentabas un poquito, se derretía el asfalto y tiraban la arena. Y ahí obtenían los bitúmenes que le llamaban ellos. No sabían el nombre técnico, no sabían lo que era. Pero sabían que era una sustancia gomosa, pastosa, impermeable, que con un poco de temperatura se hacía muy líquido y se podía trabajar. Y se pintaban. Pero ¿qué pasa? Esos asfaltos naturales no duraron mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si hoy va a buscar uno a ver en esos lugares, ¿dónde hay asfalto natural que me contó el profe? No, está. Ya le hicimos el daño al medio ambiente, ya se lo hicimos. ¿Estamos muertos? No, pero eso, el daño al medio ambiente no es tan trágico como a veces uno puede llegar a creer. Y bueno, hay algunos anécdotas interesantes. Por ejemplo, dentro de la civilización occidental moderna, los ingleses, ¿se acuerdan? En el siglo XVII y XVIII eran piratas. Como piratas andaban dando vueltas por todo el Caribe a ver si enganchaban barcos ajenos y se adueñaban de lo ajeno, como acá en mucha gente. Y robaban barcos. Entonces, un pirata Raleigh, que en una isla denominada Trinidad, que está en el Caribe, al norte de Venezuela, resulta que atracaba su barco de allí y observó que había una sustancia pastosa, media negrosa, que eran asfaltos naturales. Y observó la capacidad que tenía para impermeabilizar. ¿Y para qué usaron? Entonces, apenas ven que estaba ese producto ahí, Inglaterra, por supuesto, toma esa isla, la hace colonia, y de ahí empiezan a obtener los primeros asfaltos naturales que usa la civilización occidental. ¿Y para qué creen que los ingleses usaron el asfalto? ¿Para hacer calles? Para impermeabilizar los barcos. Claro, ellos vieron que era un producto ideal para mantener una flota. Sus barcos tenían una durabilidad mucho mayor que el imperio español o cualquier otro imperio que tenía. Entonces ellos habían descubierto una sustancia que le hacía conservar el casco del barco mucho más tiempo. Y tener una gran flota era importante, ¿ves? No tenían que fabricar tantos barcos. Y de ahí surgieron los primeros asfaltos naturales. Conoce la civilización occidental. Ahora se les acabó, porque hoy va uno a la isla de Trinidad, no hay nada. De hecho, los españoles que también venían, por ejemplo, acá a Argentina, en la cordillera de los Andes, había estamos hablando ya del año 1600, había una tribu que se llaman los indios de los Huarpes. ¿Han escuchado los Huarpes? De hecho, el submarino San Juan, el símbolo que tiene en el escudo, cada navío tiene un escudo, hace alusión a los Huarpes, porque era una tribu muy honesta, muy correcta, etcétera, etcétera, y con ciertos valores. Entonces, dentro de esas culturas, hay un poco la cultura Huarpe era interesante. Cuando llegan los españoles, no pueden creer los valles que tenían de cultivado los Huarpes, y no sabían cómo hacían, porque toda la zona de Mendoza, San Juan, y más al sur, es muy desértica. Tenían plantaciones muy interesantes. ¿Y cómo hacían? Bajaban el agua de la alta montaña. Ahora, para que recorra 200 kilómetros un canal, es imposible que el 99% del agua no se pierda en el transcurso. Claro, ellos habían detectado ciertos yacimientos de asfaltos naturales y ¿qué hacían? Impermeabilizaban los canales. Y de esa forma lograban llevar agua de la alta montaña hasta los valles. O sea que los españoles se sorprendieron. O sea, esa tecnología no tenían ni en Europa en ese momento. De la zona. Pero bueno, son anécdotas. Se acabaron los asfaltos naturales y hasta que no apareció el petróleo no podemos producir más asfalto.
Y fíjense que el petróleo se produce en 1859. ¿Qué pasa a mitad del siglo XIX en realidad? Creo que una de las etapas más importantes de la civilización humana, la revolución industrial. ¿Qué implicó la revolución industrial? Que la producción se aumente exponencialmente como todo. De hecho, no sé, había un autor, Thomas Malthus, que había hecho unos estudios de la población y estaban muy alarmados porque la población del mundo crecía y los alimentos no crecían. O sea, los seres humanos crecían y el tamaño del campo era el mismo, la hectárea o de una hectárea. Entonces ellos habían pronosticado, de hecho no sé si han escuchado que hay teorías que hablan que las guerras son procesos de la naturaleza humana que sirven para regular el crecimiento poblacional. Y de hecho, igual que las pestes, entonces cada vez que venía una peste se moría la mitad de la población y era equivalente a tener el doble de alimentos para la generación que quedaba viva, ni más ni menos. Entonces habían, digamos, pronósticos muy pesimistas. Por eso se dicen teoría, porque no estaban probadas, de hecho estaban totalmente erradas. ¿Y qué logró la revolución industrial? Que los alimentos no solamente que se multiplicaron por 10. ¿Y eso qué permitió? Que la población se multiplicara por 10. Y no pasó cayeron en, digamos, sin sustento las teorías de que el control poblacional del ser humano no se iba a poder dar. Ahora, ¿es natural o no es natural? No lo sé, porque la población del planeta explotó en el siglo XVIII, XIX, explotó. O sea, veníamos creciendo apenas y de golpe explotó. Gracias a la revolución industrial. Bueno, ¿y qué sucedió en Estados Unidos cuando empezaron a descubrir el petróleo? Que observaron que era un aceite pesado y era lindo como impermeabilizante, como aceite, lubricaba los ejes de los carros, pero no había lubricante en ese momento. El petróleo logró todo eso. Pero lograron algo muy interesante a finales del siglo, a mitad del siglo XIX. Que el aceite era combustible. ¿Para qué creen que lo usaron primero? A ver, ¿para qué se usó el petróleo al principio? A ver, piensen, es interesante. Si se quemaba. Lámpara. Lograron la iluminación nocturna, porque antes eran velas que no duraban nada. Entonces, las empresas de petróleo descubrieron la luz, ni más ni menos, descubrieron la luz. Todas las ciudades norteamericanas iluminadas. Eran unas lamparitas que tenían un depósito, se prendía una mechita y iluminado. Entonces las petroleras, su principal avance que hicieron en esta revolución fue la iluminación pública, la iluminación de casas con lámparas en realidad de petróleo. ¿Y cómo le llamaban al petróleo ellos los norteamericanos? Hoy, que hoy es aceite, pero en realidad es como el petróleo para ellos. ¿Cuál es la empresa más importante petrolera del mundo en ese momento? A ver, ¿han escuchado? La Standard Oil. Rockefeller. Claro. ¿Quién no conoce a Rockefeller? Todo el mundo ha escuchado a Rockefeller. ¿De qué industria viene Rockefeller? Del petróleo. Y en ese momento, Rockefeller era uno de los tantos petroleros que había. Pero él, ¿qué pasa? Sacaban el petróleo, era un aceite que se prendía a fuego, ¿qué pasa? Y lo vendían así como tal. Rockefeller tuvo no Rockefeller, un químico, porque este quizá bastante, que empezaba a destilar y solamente vendía el aceite que tenía una calidad homogénea. ¿Para qué? Para que el que comprara sabía que ese rendía tanta hora de luz, no ensuciaba, no tenía que estar regulando permanentemente, y por eso le llamó Standard Oil, o digamos, aceite estandarizado. Ese fue el nombre de la empresa, y así lo vendía. Este aceite está estandarizado. Y por ende, fue el que mayor éxito comercial, se compró el resto de la petrolera, bueno, y ahí sabemos la historia del monopolio, que fue el petróleo en Estados Unidos. Y así se crea. Pero ¿qué pasa? Rockefeller tenía uno de los grandes enemigos, o las petroleras. ¿Quién era el principal enemigo de las petroleras? El gobierno. El gobierno mismo. Sí, bueno, el gobierno era cómplice, digamos. Thomas Edison. ¿Por qué? Porque se le ocurrió inventar la lamparita. En serio, 1880, claro, dijeron, tiren las lámparas de aceite al carajo, pongamos lámparas con eléctrica. Y Estados Unidos empezó esa revolución industrial, generación eléctrica. Y bueno, todo ese incremento estaba la máquina de vapor, que la máquina de vapor generaba la electricidad, con generadores, etcétera.
empezaron a hacer infraestructura lumínica. Entonces el petróleo cae en una desgracia. Pero por suerte en Estados Unidos, un país netamente industrial creativo, ¿qué se empieza a desarrollar como industria al fin del siglo XIX? Los motores de combustible interno. Claro, como tenían unos aceites y que si lo destilaban eran aceites más livianos que se prendían fuego y explotaban, incluso inventan el motor de combustible interno, que termina siendo la muerte de la máquina de vapor. Y esa máquina de combustión interna, o motores a combustible, terminan reduciéndolo y lo terminan colocando en carruaje y inventan el auto. Y claro, ¿qué pasa? Un motor de combustión eléctrica, de combustión interna, tenía más potencia que un pobre caballo. Entonces, ¿qué pasa? Requería más velocidad. Las calles de tierra y empedradas que tenían no eran suficientes. Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta, o sea, hubo una simbiosis entre la creación del auto y la obtención de los subproductos, que si asfaltaban las calles el auto se podía andar. Entonces, la industria del petróleo se mueve tanto por la asfaltización de las vías de comunicación como por el desarrollo del auto. Y a la vez también hay otro descubrimiento en esa época, porque en ese momento eran como los carruajes que le sacaban el caballo. Se empiezan a evolucionar, pero las primeras ruedas de los autos eran macizas. ¿Saben cómo quedaría la cola, no? Después de media hora en el auto. Hasta que Dunlop, ¿han escuchado la palabra Dunlop? No me acuerdo el nombre, en inglés. ¿Qué inventa Dunlop? El neumático. El neumático genera una rueda que tiene una capacidad de rodar a mucha mayor velocidad, absorber cualquier imperfección. Entonces, entre los motores más potentes, las calles asfaltadas y el neumático se desarrolla el industria automotriz. Y entonces, ¿qué pasa? El petróleo se empieza a usar desde el combustible liviano hasta los combustibles más pesados, hasta las fracciones más pesadas. Y es un poco la simbiosis que da tanto impulso a la industria del petróleo a principios del siglo XX. Y bueno, la industria de Estados Unidos empiezan a aparecer nuevas industrias que antes no existían, que se dedican a hacer asfalto. Y así como hacían las carreteras, aparecían toda la industria que proveían máquinas especiales. Entonces, y Estados Unidos hay que hacer muchos caminos para hacer, es muy grande. Y Estados Unidos lo hizo, ¿no? Un camino por todo el territorio. Y es un poco la historia. Bueno, ¿cómo se obtiene? Ahora vamos a la obtención, vamos a hablar de cosas más técnicas para obtener la asfalto. Una vez que yo saqué del pozo, si fue gas lo envasé o lo licué o lo que sea, pero yo me quedé con el petróleo líquido, que de ahí vamos a sacar el asfalto. ¿Qué se le hace al petróleo líquido como en primera instancia? Bueno, se lo manda a una destilería para destilarlo. El primer proceso que se le hace es una destilación primaria. Ustedes cuando vayan, fíjense, cuando ustedes vean, a ver, vamos a verlo. Fíjense, estos son los yacimientos más importantes que tiene el país. La zona patagónica, la zona cordillerana y la zona del norte. Son las tres más importantes. No somos un país rico en petróleo, pero como no tenemos una población tan grande y más o menos estamos en un nivel de equilibrio, algunos subproductos raros se importan, algunos negociados hacen que exportemos y después no tenemos un petróleo, pero bueno, son otras historias. Tenemos mucho gas, por suerte. De hecho, Bolivia está en un colchón de gas. Bolivia tiene para proveer gas a toda Sudamérica durante un siglo. Y los pobres viven en la miseria. En el desierto. Han habido varios proyectos de hacer gasoductos troncales norte-sur, y esto es cosa de llevar gas hacia el norte, llevar gas hacia el sur, Argentina-Chile. De hecho, Chile les compra gas a nosotros. Y de este a oeste, para llevar desde Perú hasta Brasil, que también es un gran consumidor. Y por supuesto que todos esos proyectos, ¿por qué se imaginan que no están muy avanzados? Y porque el grupo económico no les convendrá, hasta que no sea de ellos. Pero Bolivia está lleno tiene muchísimo gas para muchísimos años. Bueno, anécdota. Y esto es nuestra cuenta. Fíjense que cuando tenemos algunas destilerías en Valle de la Plata, en el Pan de Cuyo, en el sur. Fíjense que cuando uno pasa por una destilería que ve ese tipo de industria, son todos caños, cañitas, torres, que son industrias petroquímicas.
ahí se produce, se transforma muchísimo químicamente varios subproductos, ahí se harán los combustibles, los aceites, los plásticos y miles de otros componentes químicos que usa la industria, ¿no? Y eso es una industria petroquímica. Si ustedes ven estas torres, la primera etapa por la que pasa el petróleo es una torre de esas que se denomina destilación primaria. Una torre de destilación. Si uno la ve por dentro, es algo así. A ver, pregunta que tendrían que saber. ¿Qué significa destilar? ¿Qué significa hacer una destilación? Separar. Sí, en realidad sirve para separar, sirve, pero no siempre se separa. Refinar. También sirve para refinar, ¿no? A ver, yo le hago, ustedes habrán escuchado que el whisky se destila, ¿no? ¿Qué significa destilar? A ver, ¿qué le echan, qué agua le van a echar al radiador del motor? ¿Agua común, agua destilada? ¿Han escuchado el agua destilada? ¿Qué significa agua destilada? Purificada. Que no tiene mineral. Claro, que no tiene sales. ¿Por qué no tiene sales? Porque es agua que le hicieron hervir, se evaporó, se condensó y la obtuve líquida. O sea, la destilación es evaporar y condensar, básicamente. ¿Qué hice en el agua destilada? Evitar que las sales, separar las sales, pero en realidad, si yo agarro agua destilada, ¿la puedo volver a destilar? Sí, la evaporo y la condenso. Eso es un proceso de destilación. Por supuesto que no voy a hacer un proceso de destilación para no tener ningún beneficio. Entonces todo lo que se destila es para separar o para sacar algo de sustancia del líquido original. Y acá también voy a hacer una destilación con el motivo de separar distintos tipos de sustancias que hay adentro. Les doy un ejemplo. Vieron que el alcohol, si ustedes tienen, el alcohol se evapora mucho más rápido que el agua. De hecho, el agua tiene que tener mayor temperatura, menor presión. El alcohol se evapora muy fácil. Si yo mezclo agua y alcohol, lo caliento un poco, ¿qué es lo primero que se va a evaporar? El alcohol. Y si lo sigo calentando, pues se me va a evaporar y no va a quedar nada en el efecto. Pero lo primero que se destila es el alcohol, lo que tiene un menor punto de ebullición o un punto de ebullición más bajo. Y como el petróleo es una mezcla de estas sustancias, los más livianitos tienen menor temperatura de ebullición o de evaporación, y los más pesados, incluso algunos no se evaporan. Entonces, ¿qué se hace? El petróleo, el crudo, se lo trae, se lo calienta, se lo deposita acá abajo, fíjense, se lo lleva a 375 grados, de 400 a 350. Más de 375 normalmente no se lo calienta porque le voy a producir transformaciones químicas nocivas. Entonces, hasta 375 grados, ninguna molécula del petróleo se va a degradar. ¿Y qué pasa cuando este petróleo que está en la base de la torre de destilación se calienta? Al principio se van a empezar a evaporar se volatilizan ciertas sustancias. ¿Y qué pasa? A medida que yo me elevo en la altura, yo acá estoy muy caliente, hasta 375 grados, pero en la punta está frío. Entonces, ¿qué pasa? Los vapores que se condensan, que se evaporan a baja temperatura, van a seguir siendo vapores acá a 300, a 250, a 150, hasta que llegan a 70 grados, a lo mejor se condensa. Entonces yo logro condensar combustibles muy livianitos, como la nafta. Uno que no tiene tan baja la temperatura de evaporación, supónganse 120, 130 grados, como el gasóleo, como el fuel oil, se condensa en esta otra etapa. Y así sucesivamente. Y puedo entonces sacar queroseno, diésel, combustibles fuel oil más pesados y naftas livianas acá arriba. Y algunos gases que ni siquiera se van a condensar, que ellos van a ser probablemente propano y butano, que han estado disueltos en el petróleo y como yo lo calenté, se evapora. Y los tengo en forma líquida. Ahora, yo los comprimo un poquito los tengo en forma gaseosa. Los comprimo un poco y los puedo pasar a una garrafa. Entonces voy obteniendo el gas licuado. Y es una destilación que se hace a presión ambiente, o sea, yo caliento y se van evaporando. Estas son unas bandejas como de chapas, como si fueran chapas que el vapor al hacer contacto se forma una gotita. Como tienen una inclinación, van a hacer un resumidero y se van obteniendo por unos conductos laterales. Y de esa forma se van o sea, se evapora, se condensa en esa rejilla de recolección y se lo extrae por el costado, bueno, obteniendo los distintos subproductos. Ahora, ¿qué pasa?
Ya, bueno, las más pesadas pude obtener a lo mejor unos líquidos muy livianitos, aceitosos, lubricantes livianos, pero siempre me va a quedar un porcentaje de petróleo que no se destiló, que es un residuo. Antes se lo tiraba, pero porque se buscaba solamente el combustible y la nafta, pero después cuando empezaron a ver el asfalto dijeron no, hay que guardarlo y procesarlo. ¿Cómo se llama eso que quedó en el fondo de la torre de destilación? Es un residuo. La forma más fácil de denominarlo era, como se hacía antes, residuo de la destilación primaria. Pero claro, con el pasar de los años la industria no se tira nada, ni los residuos se tiran, pero bueno, el nombre le quedó, es un residuo de destilación primaria. ¿Y qué hay acá? Y hay sustancias más pesadas que no se evaporan. Ahora, si yo lo caliento más de 370 grados, es probable que algunas se evaporen, pero a muchas las voy a degradar. Eso no se hace. ¿Qué solución se le puede dar para seguir destilando eso que queda ahí, seguir separando los distintos hidrocarburos de los pesados de los muy pesados? Se hace una destilación. Si yo no puedo aumentar la temperatura, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista Presión. químico, físico? Bajar la presión. Entonces, yo ese residuo lo traslado a otra torre de destilación, pero más bajita, más resistente, y se le hace un vacío interno. Al bajarle la presión interna, yo a esa misma temperatura, que no lo degrada químicamente, comienzan a evaporarse ciertos gases, ciertos líquidos se evaporan, y también tengo distintas parrillas lo llevo también a 350 grados, 370 máximo, lo traslado acá, entonces comienza a evaporar. Y esa evaporación en las parrillas de condensación voy obteniendo también aceite liviano, aceite más pesado, algunas parafinas. Acá incluso se pueden obtener ciertos subproductos para hacer los plásticos, grasas. ¿Y no le agregan nada, profe? Sí, después pasan a la industria petroquímica que hacen transformaciones químicas, procesados, ¿no? Capaz que combinan con otros productos y obtienen distintos. Es toda una industria química, no es realmente un complejo, ¿no? No es que el producto sale listo para vender. Antes sí, pero hoy se hacen un montón de. De hecho, la nafta que sale de la destilación primaria tiene un montón de aditivos que se agregan. No es cuestión de que la nafta ahí, listo, va al auto. Hasta se le agregan colorante y sustancias con olor para distinguirla. Y de esta forma hago la destilación al vacío. Fíjense que está cerradito. Y me va a quedar otro residuo. A ver, imagínense cómo se llama este residuo. Residuo de la destilación al vacío. ¿Ah? Por supuesto que eso ya es un residuo más, un aceite pesado, medio denso, un gel bastante espeso. Se le hace otro subproducto. Fíjense acá, acá están las destilaciones, la destilación atmosférica y la destilación al vacío, ¿no? Normalmente acá se obtienen combustible y acá se obtienen subproductos para hacer lubricantes, grasas, lo mismo que acá se obtienen otros productos que no son ya la nafta, ¿no? Pero lo que queda de la destilación primaria es bastante denso, pero todavía no hay asfalto. En realidad, el alto valor que tiene también esa destilación, el residuo de la destilación al vacío, es que tiene algunos subproductos muy interesantes para la industria del plástico, petroquímica, se hacen grasas especiales, muy densas. ¿Ah? Entonces, son productos muy caros que después hay que procesarlos, supongo, no salen directamente de ahí, pero hay que extraerlo. Y ellos lo que quieren es sacar el asfalto para aprovechar. De hecho, el proceso siguiente se llama desasfaltización del residuo. O sea, como diciendo, tenemos que separar el asfalto, no porque le interesa el asfalto, porque le interesa a otro. Entonces el proceso de desasfaltización, menos mal que no le tomo orar porque se traba la lengua, se hace inyectándole propano-butano dentro de una cámara de vacío y a una temperatura moderada. Entonces fíjense, yo llevo el residuo de la destilación al vacío, se le inyecta propano a temperaturas moderadas, fíjense, 100 grados aproximadamente, o butano. ¿Qué hace el propano y el butano? No reaccionan químicamente con nada, con ningún producto que tiene ahí. Lo hacen un proceso físico que hace que se vaya separando los aceites pesados hacia arriba
y el asfalto termina yendo hacia abajo. Entonces en la parte baja voy a obtener asfalto. Se saca el propano que lo disolvió y en la parte alta voy a obtener los otros subproductos, esos tan interesantes que comentaba yo para hacer plástico, etcétera, etcétera, y se va obteniendo recién acá el asfalto. Este propano se lo vuelve a inyectar, se reutiliza, ¿no? Y en realidad lo que se obtiene, si uno ve el asfalto microscópicamente, en realidad es como una disolución. No es un compuesto homogéneo y uniforme. Es como un particulado de partículas más duras en una matriz más blanda. Entonces se le suele llamar a las partículas duras asfaltenos y a la matriz donde está inserta malteno, que es más blanda y más líquida. En función de la proporción asfalteno y malteno, puede ser un asfalto más líquido o un asfalto más sólido. No todo el asfalto es exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay aplicaciones que el asfalto líquido es más deseable, como por ejemplo, ¿para qué? Pinturas de impermeabilización. Y el asfalto más duro, más resistente, ¿para qué es importante? Para un camino que tiene que ser sólido y que va a estar en el norte, por ejemplo, a alta temperatura, donde no se tiene que ablandar. Entonces, la cantidad de malteno o asfalteno va a decir qué uso tiene. Hay ciertos casos que si el asfalto no es suficientemente resistente, se le hace una oxidación, que se llama, que se lo mete a un horno cilíndrico, se le inyecta oxígeno y el oxígeno lo que hace es endurecer el malteno. No es que el malteno se transforme en más asfalteno, sino que genera una reacción química que el malteno, que era muy líquido, se hace mucho más denso, más espeso. Y eso me permite, en el caso que yo necesite una aplicación de asfalto rígido, oxidarlo. Y así lo obtengo más, el asfalto, digamos, oxidado de un asfalto más resistente. Hay una reacción, se le inyecta el oxígeno y se va transformando ya químicamente. Entonces, de esa forma, si el asfalto que yo obtuve tiene mucho malteno y es muy líquido y no me sirve para una carretera, lo conviene hacer un proceso de oxidación. A veces se hace, a veces no. Y ahí se obtiene el asfalto. Bien, y el asfalto, ustedes lo conocerán, a ver, miren, para que se den una idea, vayan pasándolo. Esto es asfalto rígido, este probablemente incluso ya está oxidado para hacer carretera, fíjense, una piedrita. Si yo lo caliento a más de 100 grados, se hace muñeco, ¿no? No hace falta que digan no lo como, porque como es negro, da asco, por ejemplo. Si fuera con color caramelo, lo probaría. ¿Veis que parece como arena duro? Bien. Y ahora vamos a ver otro concepto. Ahora, bien, tenemos el asfalto. ¿Cómo sabemos si el asfalto es bueno o malo? Hay que hacerle distintos ensayos. ¿Qué características tiene que tener un asfalto? Y bueno, vamos a ver que se hacen varios ensayos. Un ensayo de viscosidad. La viscosidad es una característica de los fluidos que mientras más tienden a deformarse, son menos viscosos, y si son menos tendientes a deformarse, son más viscosos. A ver, ¿con qué se mide la viscosidad? Con viscosímetro. Acá hay dos, pero hay un montón de tipos de viscosímetros. Pero vamos a ver, por ejemplo, este del Instituto del Asfalto, este está muy normalizado, esto se usa por todos lados. La viscosidad del asfalto se realiza a dos temperaturas, a 135 grados y a 60 grados. Y ahora vamos a hablar de esto y vamos a entender. ¿Por qué se hace a 135 grados y por qué se hace a 60 grados? Conocer la viscosidad de un asfalto. A 135 grados se mide la viscosidad porque es normalmente la temperatura en la cual se lo derrite, se lo tiene líquido para hacer una carretera. Y a 60 grados se considera que es una temperatura de trabajo de una carretera. Entonces, ¿qué valores de viscosidad debería tener un buen asfalto? A 135 grados debería tener muy baja viscosidad, cosa que sea bien líquido, y a 60 grados debería tener una viscosidad muy alta, que sea muy resistente. Entonces, es bueno, tiene baja viscosidad para procesar y alta viscosidad para ser utilizado como carretera. Por eso esas son las dos temperaturas de ensayo. ¿Y cómo se hace? Vamos a ver. Primero se lo enrasa, se lo llena de
asfalto al viscosímetro, se lo introduce en un horno a baño María y se lo calienta a esa dos, a unos 135 grados, para que esto se ponga bien líquido el asfalto. Una vez que se hizo bien líquido, se le hace vacío para acá, entonces el asfalto sube hasta cierto nivel. ¿Qué pasa? El capilar este, o el tubo de medición, tiene dos marcas, que ya están calibradas. Entonces uno saca el tubo de vacío y ¿qué pasa? El asfalto comienza a descender. El tiempo que demora en descender entre las dos marcas me indica la viscosidad. Si desciende muy rápido, es más o menos viscoso. Más o menos. Es muy líquido. Y si desciende muy lento, es porque es pesado, es más viscoso. ¿No? Viscosidad es más espeso. Y así hay otros tipos de viscosímetros, ¿no es cierto?, que funcionan así. Entonces, se lo llena hasta abajo, se lo hornea a ambas temperaturas, entonces mido a 60 y a 135. A 60 tiene que ser bien viscoso y a 135 muy poco viscoso. Esa es la idea de un buen asfalto. Están catalogados. De hecho, ya vamos a ver, las carreteras del norte no necesariamente, o sea, o las carreteras que se hacen en la Patagonia, donde son clima frío, no necesariamente le van a exigir que tengan una viscosidad tan alta, 60 grados. Ahora, las carreteras que se hacen en La Quiaca, que están, cuando le da el sol, están a 60 grados fácilmente, y sí le van a exigir que tenga una viscosidad alta, si no se deforma todo el asfalto cuando pasa el camión. Otro ensayo vendría a ser como el ensayo de dureza, pero en realidad no se le puede medir dureza porque es un fluido. Entonces se dice que se hace un ensayo de penetración. No se llama de dureza, pero básicamente es similar. ¿Qué se hace? Yo tengo una muestra de asfalto a 25 grados y se le introduce, en vez de la punta del durómetro, se le introduce una punta pero con una carga de 100 gramos. Se la mantiene 5 segundos y se la retira. En función de la penetración de lo que se hundió en la punta, y si yo lo tengo más seguro, se va hundiendo. Entonces se hace 5 segundos y a los 5 segundos se mide cuánto penetró. Mientras menos penetre, se supone que es más duro. Entonces es una forma también de medir a 25 grados, como ustedes, fíjense que el que está ahí es duro, ese no puedo hacer un ensayo de viscosidad porque ni siquiera va a fluir. Pero sí le mido la resistencia que tiene a temperatura ambiente. Otro ensayo es el punto de inflamación, que acá no se mide una magnitud directa como en los ensayos anteriores ni saber qué calidad de uso tiene el asfalto, sino que ya vamos a ver lo que se hace. Se arroja en un pequeño recipiente el asfalto, se lo calienta, se le introduce un termómetro y se lo calienta, que no sea la llama directa, y se le va pasando. ¿Qué pasa con el asfalto cuando yo lo voy calentando? Va aumentando la temperatura. Y con un hisopo encendido, con una fuente de ignición, se le va pasando siempre por encima de la superficie del asfalto. ¿Cuál es el objeto de este ensayo? A medida que se va calentando el asfalto, como todos los hidrocarburos, van eliminando sustancias volátiles o gases. Se imaginan que esos gases son bases de hidrocarburos, y si son hidrocarburos son combustibles. Entonces, ¿qué pasa? Le van aumentando la temperatura y van midiendo. Entonces, lo llevan a 60 grados, pasan la fuente del mecherito arriba, no hay ninguna deflagración, quiere decir que no eliminó ninguna sustancia de gas combustible. Lo llevan a 90 y así sucesivamente. Cuando observan que se produce una deflagración, miden el punto de inflamación y dicen: este asfalto tiene un punto de inflamación a 180 grados. ¿Y por qué es importante este ensayo, saberlo? Supongamos que yo voy elevando la temperatura, lo llevo a 100 grados, paso el mechero, no hay ninguna deflagración, no hace ninguna llamarada arriba de la superficie. Ahora, llego a 135 grados y hace una deflagración. Ese asfalto no es apto para procesar, porque se imaginan que si cuando yo lo voy a calentar en la carretera, las personas que van con el camión, lo calientan a 135 grados y le elimina vapores combustibles, y un tipo se le puede prender un cigarrillo o volar todo. ¿Ah? Entonces el punto de inflamación es una característica más que todo para determinar si es seguro las temperaturas de procesamiento. No es que es mejor o peor el asfalto desde el punto de vista mecánico o características de física, sino que es una cuestión de seguridad. Porque si emanan vapores combustibles a baja temperatura no es apto para procesar, por seguridad.
Este ensayo se llama de película delgada, pero es una especie de ensayo de envejecimiento acelerado. Ustedes habrán visto que el asfalto, como todas las sustancias orgánicas, en el tiempo se van degradando, se van transformando, porque por los ciclos térmicos, por las cargas mecánicas, se van deformando. Una forma de saber la durabilidad del asfalto es hacerle este ensayo, que se llama película delgada, porque en realidad se pone sobre un platito así de 14 centímetros de diámetro, se le pone una cierta cantidad, al menos que tenga 3 milímetros de espesor, y se lo inserta en un horno. ¿Cuánto? Fíjense, 5 horas, 163 grados. Bueno, pero no estalla cuando la aplica calor directo. No, mientras no haya una fuente, porque puede estar liberando unos vapores, pero mientras no haya una fuente de fuego, no se prende fuego. Ahora, normalmente 163 grados todavía estamos por debajo del punto de inflamabilidad. Ahí puede empezar a haber evaporación. Pero esta temperatura es una temperatura que se hace dentro de un hornito, se supone que nadie prende una llama adentro, puede liberar un poco de gas, sí, es como abrir una hornalla. El hecho que uno abra una hornalla en la cocina no significa que va a explotar. Ahora, si hay alta concentración de gas y no prende la luz, sí. Entonces se hace este ensayo, y una vez que se le está a esa temperatura, 5 horas, se retira la muestra, ¿y qué se le hace? Se le hace un ensayo de penetración a ver si las características del envejecimiento no modificaron las propiedades. También se lo puede inyectar en un glicosímetro y se observa que las velocidades no hayan variado. Y es para ver si este ensayo relativamente rápido no genera en realidad una especie de envejecimiento del producto. El ensayo de ductilidad en realidad se toman unas muestras, que es una especie de ensayo de tracción, pero no es tracción porque es una goma que no deja de deformar, es como hacer el ensayo de tracción al agua, no tiene sentido. Pero en realidad lo que se hace es una especie de ensayo de estiramiento, se hace a temperatura ambiente, son velocidades de deformación ya calibradas y se observa hasta qué punto se deforma, no se mide tensión acá, ¿no? Es un ensayo de cuánto se deforma, no es un ensayo de resistencia. Otro ensayo de solubilidad. ¿Por qué de solubilidad? Hay muchos productos también, incluso de la industria petroquímica o química, que diluyen estos productos. El tricloroetileno es uno. Entonces, ¿qué pasa? Se mezcla el asfalto con un solvente y se observa qué porción del asfalto es diluido, para saber si un asfalto o más o menos resistente a solventes industriales. Porque por ahí si tengo un asfalto que se diluye, si se cae nafta y se diluye, porque la nafta también diluye un poco el asfalto, imagínense que nafta en la carretera es normal que a veces haya derramamiento. Y no puede ser que se derrame la piel y se me deforme todo en ese lugar. Entonces también se hace un ensayo de solubilidad y se observa qué características tiene. Bueno, vimos el petróleo, vimos cómo obtenemos el asfalto, y ahora vamos a ver para qué se usa el asfalto. Primera pregunta, ¿de qué está hecha una calle, una carretera? Esta carretera está asfaltada. Y no es el término correcto, porque en realidad el asfalto, ¿saben cuál es la función que tiene el asfalto acá? Es un pegamento, es un aglomerante. La calle es de piedra. En realidad uno debería decir, hice una carretera de piedra pegada, de piedra cementada. Entonces la puedo hacer piedras pegadas con cemento o piedras pegadas con asfalto. Son los dos típicos. Pero en realidad es de piedra. Lo que le da la resistencia a una calle, a una ruta o a una viga de hormigón es la piedra. El cemento es el pegamento y en la carretera es el asfalto el pegamento. Por ende, ¿y por qué se creen que, a ver, cuando todavía no hemos visto cemento, pero ya lo vamos a ver, ¿por qué se creen que la intención de hacer una carretera es usar mucha piedra y poco asfalto? O sea, si yo hiciera toda una carretera asfaltada, ni los países árabes la pueden hacer. En cambio, ¿qué hago? Uso la mayor cantidad de piedra y que el asfalto, ¿cuál es la función? Que las pega. Mientras yo las pegue las piedras, y por supuesto que nunca va a haber una carretera más resistente que la piedra con la que la hice. Ahora, el asfalto no es un material tan resistente como la piedra. Pero si el asfalto me mantiene las piedras unidas, yo logro mantener la carpeta asfáltica o la superficie asfaltada. Sino que uno dice está asfaltada, porque claro, en realidad lo caro es el asfalto, la piedra comparativamente ínfimo el valor. En realidad la tendencia a hacer
la carretera asfaltada. ¿Por qué? Por el costo. La piedra es lo más barato y el asfalto es lo más caro. ¿Y cómo se hace una carretera asfaltada? En realidad se procesa y lo que uno debe hacer básicamente es mezclar pétreo con asfalto para hacer una mezcla. Si ustedes ven, esto es una planta para hacer carretera asfaltada transportable, se van haciendo de atrás, entonces se enganchan unos camiones con semi, se los va trasladando 5 o 6 kilómetros, se vuelve a producir la mezcla asfáltica y se la lleva a hacer la carretera. Fíjense, acá tiene dos partes importantes. Esta es la parte del tanque con asfalto, que el asfalto está líquido, y está líquido porque está calefaccionado, el asfalto debe estar acá a 135 grados. Y la otra parte, que es la mezcladora de la distinta granulometría de las piedras. Fíjense que tiene 4 tolvas. Yo puedo utilizar en este caso 4 tamaños de piedras distintas. Esto que está acá es un horno de precalentado y mezclador. Acá lo que hace es como la amasadora que vemos, sino que ¿qué hace? Mezclar, que las piedras se combinen bien en granulometría, bien homogéneamente, y se le agrega el asfalto líquido, como una lluvia. Dentro de este horno es como el horno, no hemos visto los hornos de cemento, pero tienen un quemador central que tiene una llama por el medio del horno que va calentando las piedras. Primero se agregan las piedras, la llama va calentando las piedras y posteriormente se le inyectan como una lluvia, una ducha de asfalto líquido. ¿Para qué? Para que se mojen las piedritas en asfalto líquido. Si a las piedras no las calenté, resulta que cuando el asfalto toque la piedra se endurece y no se va a mezclar. O sea, es una pasta tan pesada y no lo voy a poder mezclar. Por eso la piedra tiene que estar suficientemente caliente, cosa que cuando el asfalto líquido moje las piedras, haga de un lubricante líquido y no que las pegue. Entonces, por eso el quemador es muy importante precalentar todas las piedras. Y una vez que llegó el precalentamiento, pasa a una tolva de provisión, se eleva, acá viene un camión y cae las piedras, la mezcla esa de piedra y asfalto. Hay un concepto, a veces uno dice, no es que hice una mezcla así como le agregué a una masa fluida piedras. La función que tiene el asfalto es recubrir y pintar la piedra con asfalto y usar la mínima cantidad de asfalto. Es como, a veces yo digo, ¿vieron el maní con chocolate, que es un maní recubierto de chocolate? Bueno, esto es una piedra recubierta de asfalto. No tiene que ser una masa homogénea llena de piedra. Tienen que ser piedritas que las pinté con asfalto. Esa es la mínima cantidad de asfalto que voy a usar. Porque si yo le agrego mucho asfalto y sale una masa de asfalto con piedra, es carísimo. Esta máquina lo que tiene que producir aquí es maní con chocolate, básicamente. A ver si no me acuerdo. Fíjense, estas son las piedras. Tienen que estar como apenas cubiertas, pintadas de asfalto. ¿Para qué? Para que el asfalto solamente sea un agente de pegado. Todo esto es intersticio, van a quedar intersticios, porque si no está lleno de asfalto quedan huecos. Ahora, conviene llenarlo de asfalto no porque es carísimo. ¿Qué conviene hacer? Compactarlo. Por eso ustedes ven cuando hacen una carretera, pasan esas máquinas con esos terribles rodillos, para un lado, para otro, porque lo que van haciendo es compactar. Como el asfalto es elastoplástico, se va deformando y las piedras se van acomodando y estos agujeros desaparecen. Puede quedar un agujerito, que de hecho realmente quedan, pero si yo usara muchísimo asfalto sería antieconómico. Fíjense, ahí, así salen las piedras antes de ser compactadas. Es que son piedras pintadas de negro, básicamente, pintadas con asfalto. Ahora, si estas permanentemente se le pasa una compactadora, en el momento, porque acuérdense que esto si está a 130 grados, está muy caliente, tiene una inercia térmica que está varias horas a temperatura. Y si después pasa la aplanadora, están bien fluidos, se aplastan y las piedras tienden a acomodarse con la presión de la máquina. Entonces se juntan muchísimo y se pegan bien. Pero bueno, volvamos. Veamos la máquina de asfaltar.
Fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué forma tiene? Hemos visto esta máquina. Tiene una máquina, es un aparato solamente, muy sencillo. Es un ciclón. Ese ciclón se coloca allí más que todo por regulaciones de contaminación. Porque ¿qué pasa? Acá cuando vienen todas las piedras, tiene piedrita finita, piedra más gruesa, para homogeneizar bien, ya cuando veamos cemento vamos a ver bien ese fenómeno, por qué lo importante de mezclar granulometrías distintas. Se mezcla. Pero ¿qué pasa? Las piedras también traen polvillo, tierra. Entonces, ¿qué pasa? Como la tierra normalmente pasa por arriba y sale en la corriente de aire, acá tiene un ventilador que extrae todo eso, tanto los gases del humo que se queman como la tierra que pueda venir de las piedras, son retenidas en un ciclón. ¿Por qué? Porque si no sería una máquina de echar humo eso. Y les aseguro que el combustible que se quema en este mechero no es nada pura, no es premio, es cualquier porquería y larga humo. Entonces el ciclón es más un filtro de partículas y de hollín que una necesidad del proceso, ¿no? Lo tenga o no lo tenga no significa que se pueda o no se pueda hacer una carpeta fálica. Entonces fíjense, este es la máquina principal. Tengo las torres por las cuales caen las distintas piedras de distintas cronometrías, se introduce dentro del horno. Acá fíjense que hay un ventilador con un quemador, con un mechero. El mechero hace una llama generalizada interna. ¿Para qué? Para que las piedras que van entrando hay que calentarlas. Y ojo, calentar piedra, aunque sea de 25 grados a 130 grados, es mucha energía, o sea, es mucha masa que hay que calentar. Está bien, no estamos hablando de 1000 grados, pero la cantidad de piedra que se procesa es mucha cantidad. Fíjense que tiene una inclinación. ¿Para qué la inclinación? Para que cuando este tubo va rotando, y al ir rotando, ¿se recuerdan como el molino de bola? Va avanzando y va cayendo la producción hacia allá. Acá hay también como unas palas mezcladoras. Entonces la piedra cae a este recipiente, hay unas palas mezcladoras y acá se le inyecta por ese tubo el asfalto líquido. Entonces la piedra ya vino más o menos caliente y homogeneizada por la rotación del calentador o del precalentador. Y en este lugar se termina mezclando y recubriendo con la pintura de asfalto. Y una vez que se recubrió bien, acá hay una tolvita, un embudo, y se lo recolecta acá abajo. Con una cinta transportadora cerrada, de cucharitas, no es una cinta transportadora de caucho, sino que es de cadena con cucharitas. Entonces va sacando las piedritas y las va depositando en el camión que la va a llevar a la carretera. Acá está el ciclón. Entonces este ciclón sirve para limpiar todos los humos y el polvillo que pueda venir de la piedra. Porque acuérdense, como esto es seco, las piedras acá generan polvareda, y esa polvareda probablemente siga derecho, y yo no quiero que los granitos de tierra se mezclen con el asfalto. Entonces se los chupa antes que se mezcle con el asfalto líquido. Yo quiero que la piedra grande sea pintada. Y el recipiente de asfalto es un tambor que tiene el cañito que va a alimentar la bomba que manda a la mezcladora. Esto es una resistencia eléctrica que es para mantenerla caliente, puede ser eléctrico, puede también ser un intercambiador de calor combustible. Y de esa forma yo tengo el asfalto caliente, permanentemente líquido, que es el que va alimentando la máquina. A partir de ahí, ¿qué hace? Va un camión, la cinta transportadora, va un camión, se coloca acá abajo y se lo va cargando. Y el camión, una vez que se cargó, a la carretera. ¿Y qué hace en la carretera? A ver, vamos a poner las fotos. Antes de esto. Fíjense, el camión esto es una planta que está fija, ¿no? Esta movilizarla no es tan fácil como la otra. Se lo carga el camión y el camión parte. ¿Qué hace el camión posteriormente? Va a la zona donde hay que ir rellenando, va descargando, pero no lo tira. Hay una máquina que lo va aplanando, lo va colocando y va haciendo la carpeta. De todas formas, si bien la trata de emparejar, todavía no está compactada todavía, ¿no? Entonces va volcando, va avanzando el camión con la máquina y hace como una pequeña capa hasta que se le acaba la carga del camión, va a buscar más y sigue. Bien, ahora para hacer una carretera
siempre, no solamente primero hay que tirar el maní con chocolate. ¿Entienden de qué estoy hablando? Una carretera, primero hay que hacer el estudio del suelo. Hay que asentar el suelo. Normalmente el camino no se le tira el asfalto directamente. Se buscan arcillas, se las moja y las arcillas tienen cierto valor cementante que rigidizan el sustrato. Y una vez que aplané con arcillas el sustrato donde voy a hacer el asfalto, antes de tirar las piedras asfaltadas hay que hacerle un riego asfáltico, se llama. Y acá sí se usa asfalto puro. ¿Qué objeto tiene un riego asfáltico? Dos. Es como pintar ese camino de tierra consolidado, pintarlo con una capita de asfalto puro. Uno que es totalmente impermeable. Entonces, cualquier emanación de agua, tanto de arriba o de abajo hacia arriba, eso lo impermeabiliza. Cosa que no me voy a dañar después la carpeta asfáltica. Y segundo, es un excelente adherente. Entonces, esa carpeta asfáltica, esa pintura asfáltica, se pegó a la tierra, porque está caliente y se adhiere, y va a servir de sustancia para que las piedritas, cuando yo las tire, se adhieran bien. Entonces sirve para pegar la carpeta asfáltica a la tierra. Y se hace un riego. Fíjense que pasa primero un camión, como si... No sé si alcanzan a ver. Este es asfalto casi puro, es un líquido de asfalto finito. A ver, aquí hay Este está haciendo, fíjense que tiene como un regador. Es un tanque de asfalto líquido a 135. ¿Qué va? Se lo va regando. Y hace una pintada, una pequeña lámina de asfalto caliente. Ese asfalto caliente se pega muy bien a la piedra o a la tierra que esté abajo y me va a servir de impermeabilizante del piso y a la vez es un adherente para cuando yo haga la carpeta asfáltica. Carpeta asfáltica se le dice a las piedras, ¿no? Pero esto se le llama un riego porque es líquido, ¿no? Una vez que le hice eso, sí conviene colocar ya las piedritas. Fíjense que acá está tirando como el maní con chocolate, va avanzando. Esto es un riego asfáltico, fíjense que tiene brillo como si fuera líquido, y acá se le va tirando las piedras asfaltadas. Entonces va avanzando por allá. Y de paso se pegan perfectamente. Esto se pegó muy bien al sustrato de tierra y estas piedras se van a pegar perfectamente a este otro sustrato. Bueno, esta es una planta fija, fíjense cómo... Miren, a pesar que tiene un ciclón, miren la cantidad de humo. Imagínense si ustedes viven en un barrio al lado, más a la tarde se le llenó el ceniza volcánica, parece. Pero estos son equipamientos mucho más grandes, pero fijos. Esto, para moverlo, cuando ya hice 100 kilómetros, lo trasladaré. Todo esto depende de la ubicación de la planta, del costo económico del transporte del camión, porque cada camión es una cosa, dice 100 kilómetros, a lo mejor ya el costo de transporte es tan caro que me conviene desmantelarme, trasladar la planta y volver a hacer otro tramo de ruta, ¿no? Fíjense las distintas granometrías que tienen las distintas piedras. Normalmente en estas plantas no lo hemos visto acá, pero se suele instalar también una empresa o alguna planta donde se hace trituración de áridos, como vimos al principio. Porque usan roca de la zona, la trituran con distintas granometrías y después la distribuyen para que vayan en cantidades proporcionales. Entonces así se va, eso se llama la dosificación. Fíjense, esto también es una torre que tiene 4 granometrías. Fíjense, arena fina, arena menos fina, una granometría mayor y hasta una piedra más grande. Y se van alimentando. La velocidad de la cinta transportadora va dando el caudal de cada una, ¿no? Estos son depósitos de combustible de asfalto que tienen, fíjense el tamaño. Acá se ve el quemador. Acá están las 4 torres donde entran los pétreos. Y fíjense el quemador de la llama que hace acá adentro, ¿no? Es un quemador importante. ¿Por qué? Porque hay que calentar toneladas y toneladas de piedra. Esa es la mezcladora. Una vez que sale del cilindro precalentador, entra ahí y se le inyecta el asfalto líquido y ahí se mezcla con esas paletas las piedritas y se pintan de asfalto las piedras. Se recubren, mejor dicho. Después se la lleva el camión, la coloca en la calle
y se lo aplana. Y pasan varias veces. Pero fíjense cuando no está bien, esta es una carpeta que ni siquiera se le ha hecho muy aplanado, pero no tiene ni el riego asfáltico que tendría que tener, porque estas piedras, primero no están ni compactadas y es muy probable que se desprendan. Y los asfaltos mal hechos, que son así, y si el sustrato tampoco está, porque si el piso se hunde también se hunde el asfalto es dúctil. Bueno, este es el criterio de pegado. Uno tiene que pegar la piedra, no que piedra dentro de una masa de asfalto. Bueno, estos son otros ejemplos. Hacen reparaciones, muchas veces van de a poco y fíjense, yo les decía, los norteamericanos tienen máquinas totalmente industrializadas, que viene el camión, una máquina lo coloca, otro lo aplana, otro viene. Y a veces hay trabajos que se hacen así directamente por operario, ¿eh? Están rellenando una parte, le pasan un riel arriba para emparejar y uno dice, acá hay una foto, pero ustedes imaginen que están trabajando, no sé, en el norte, donde hace 40 grados de temperatura, el asfalto está a 60 y después tiran piedra a 130 y no pueden ir de malla y de short porque se queman. Es un infierno trabajar ahí. ¿Ah? Por más que estén en el filo, están en el aire libre, qué lindo. También se ha puesto muy típico el reciclado, porque el asfalto se puede reciclar, sí, con la temperatura, con la energía yo puedo reciclarlo. Entonces, hoy en día se está haciendo mucho esto. Cuando las carreteras se deforman, decíamos, a veces qué diferencia hay entre carreteras de hormigón y carreteras de asfalto. Cada una tiene sus pros y sus contras. Las de asfalto tienen a veces mejor superficie de rodaje. Normalmente las carreteras de asfalto permiten en las carreteras alta velocidad de circulación, etc. Pero el problema es que si el subsuelo o el sustrato no es firme, es muy propenso que se deforme. Ahora, las carreteras que se hacen, por ejemplo, en alta montaña, donde puede haber movimientos sísmicos, es preferible hacerla más rígida y que se desplace el sustrato pero que no se rompa la carretera. A veces los ingenieros en camino van analizando una y otra. Pero, claro, las carreteras, así como porque acá la circunvalación han hecho tramos de cemento, es muy poco cómodo el tránsito, es muy ruidoso, es menos rápido, se consume más combustible incluso. Es hormigón. ¿Cómo? Es hormigón. Las hormigón. Les tienen que hacer junta de dilatación para que no se vaya a quebrar, sí. Tengo una pregunta, no sé si la escuché yo, pero, o sea, si el horno que hace la mezcla y todo no se transporta, y hay que llevar la mezcla, o sea, la mezcla del asfalto de un lugar a otro, sí. ¿No se enfría? Por eso se evaluó, sí, también se enfría. Lo que pasa es que cuando vos le echás 10 toneladas de piedra caliente, a lo mejor está una hora que se empieza a bajar la temperatura. Pero depende de las distancias, entonces. Sí, depende de la distancia. Pero en realidad sé que el cálculo lo hacen más que todo por la distancia que lleve. Ya transportar un camión 100 kilómetros después que vuelva vacío, por eso la tendencia, acá yo no he visto, en el primer mundo se usa mucho esas plantas que se van transportando porque terminan siendo más económicas. O sea, la empresa constructora ahorra dinero. Uno dice, pero te sirve para hacer 10 kilómetros. Pero bueno, esos 10 kilómetros, aunque haya que transportar después todo, termina viviendo con el costo de la carretera. ¿No hay alguna que se hace de hormigón y después arriba asfalto también? Puede ser, porque el asfalto, en ese caso el asfalto es más que todo para mejorar la superficie de rodaje. Y mejora muchísimo. Y bueno, y la ventaja a veces de las carreteras estas que son fácilmente reciclables, porque hay un problema. Ustedes habrán visto que van por la ruta, no sé si han visto, dice camiones por la derecha, control de peso. Hay unas balanzas. ¿Para qué se controla el peso en la carretera? Claro, las rutas están, o sea, como todas las cosas, todos tienen un límite de diseño. Y si yo una carretera la sobrecargo, ellos piden, por eso los camiones a veces le exigen que sea de 2 o de 3 ejes en función de la carga. No porque el camión se vaya a romper o no, porque la carga concentrada que hace una de las ruedas sería muy grande. Entonces con 3 ejes distribuye la carga.
¿Y qué pasa? La Vialidad Nacional lo que hace es controlar, evitar que no vayan sobrecargados, o que vaya un camión de un solo eje con mucha carga. ¿Por qué? Porque puede deformar las carreteras. Y eso es un costo terrible. Entonces están limitados los camiones a cierta carga, están normalizados, y los camiones lo saben cuánto pueden llevar ya. El que vende el camión lo dice, los carreteras. Pero ¿qué pasa? Si por ahí dicen, a ver, pase a pesaje y se lo pueden quitar, no sé qué, no se puede haber. Pero digamos, las balanzas son para evitar sobrecargas en carretera. Y de hecho, se deforman. Ustedes vean algunas carreteras que ya tienen muchos años, no solamente que se deforman así, sino que se hacen como ciertas huellas con el camino de tierra. Y si a veces si uno va en un auto bajito, dice, uy, no me va a tocar el fondo del piso, y no sabe, porque se ha hecho una huella, entonces uno trata de ayudar a los camiones. ¿Qué pasa? Porque las ruedas de los camiones muy pesados han terminado deformando. Acordémonos que el asfalto no es material rígido, es un fluido. Entonces, carga tras carga tras carga se va deformando con el tiempo. ¿Qué ventaja tiene hoy? Han desarrollado maquinaria con unas cuchillas que van degranando otra vez el asfalto, entonces sacan la capa toda deformada, en algunos casos la calientan ahí, le agregan asfalto nuevo y la vuelven a depositar y hacen otra carpeta asfáltica plana. Que es la ventaja del asfalto, son superficies de rodaje mucho más eficientes. Ahora, si está todo deformado, en las calles de Córdoba, ustedes fíjense, siempre que hay una bajada y hay un semáforo, está todo ondulado. ¿Por qué? Porque cuando viene algún vehículo pesado, se pone en rojo, frena. El frenaje, el esfuerzo de corte, de deslizamiento que hacen las ruedas en el frenaje van deformando. Entonces se arman los lomos de esos burros que son incómodos, porque se deforman. Ese problema no lo tiene la carretera de cemento. Entonces, todas esas cosas las evalúan los ingenieros de camino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. ¿Es lo mismo que el asfalto? ¿Cómo? La brea, Es lo mismo. No hemos terminado de ver porque también ustedes habrán visto que hay distintos tipos de asfalto. ¿Han visto las membranas asfálticas? Que son esas capas de asfalto con una pequeña lámina de aluminizada que se usa para impermeabilizar. Hay otros que vienen líquidas en tambores, son para pintar, o sea, también normalmente se usa siempre con fines impermeabilizantes. En este caso es un pegamento de piedra, ni más ni menos. Tu pregunta específicamente me dijiste si viene el bitumen, la brea. Son dos tipos de asfalto distintos. Hay cientos de jergas, hay algunos que dicen, no, esto es bitumen, porque en realidad dentro de la clasificación son distintos tipos de asfalto, que a veces comercialmente o culturalmente uno le llamaron bitumen, brea. La brea se usó mucho para juntas de dilatación, como el asfalto se lo usa mucho como para hacer carretera, y la brea como una masa sólida que la calentás y te sirve de sellador. Hoy la brea está mucho en desuso en la construcción civil porque hoy vienen las siliconas, entonces todo se sella con siliconas, que son mucho más durables y no se deforman con la temperatura del tiempo. Pero bueno, son todos variantes. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Fin de la clase.